¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lu? Bueno, bien. ¿Vos, Juan? Bien, un poco cansado. Estamos muy cansados. Estamos muy cansados porque, obviamente, me imagino que nos ven y nos escuchan saben que estamos muy cansados porque estamos luchando mucho, enfrentando la reforma esta de Buenos Aires no aprende. Si te agarró mi defecto de pegar la mesa, no hay que pegar la mesa, recordemos. Maldición. Pero sí, estamos a full con la lucha contra la reforma educativa. Ayer tuvimos jornadas. Sí, tuvimos en jornadas, las escuelas, tuvimos debatiendo el tema. semaforazos por todos lados, estamos haciendo banderas, estamos haciendo asambleas. Tenemos asamblea general, así que bueno, estamos muy cansados. Pero no queremos perder la periodicidad desde el aula. Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros oyentes, así que hoy vamos a hacer un episodio diferente, Bien. Copiándonos de otros podcasts que escuchamos, porque nosotros hacemos podcasts, pero también escuchamos muchos podcasts. Cuando el tiempo lo permite. Claro, que en viajando, ¿no? Obviamente, claro. Viajando de una marcha a la otra, una escuela a la otra. Así que bueno, hoy Juan preparó un tema que yo sé el título, nada más. Y bueno, voy a ser como una oyente más. Esperemos que mis reacciones sean parecidas a las de que nos están escuchando y viendo. Y en el futuro, no hace falta tampoco. O no, bueno, sí, qué sé yo, se va a decir. En el futuro... intercambiaremos roles. Exacto. Prepararé yo algo de lo que Juan no sabe. Obviamente, si es algo que Juan sabe mucho y yo poco, es de matemática. Claro. Sí, vamos a tratar de hablar algo de enseñanza de la matemática. Tampoco es que yo sea un especialista en el tema. Bueno, sos bastante especialista. Bueno, soy profesor de matemática, claro, digamos. Quiero decir, hay gente que se dedica activamente a la investigación en didáctica de la matemática, capaz que digo alguna imprecisión y qué sé yo. Es como cuando a mí me dicen historiadora. Y yo digo, no. Yo soy profesora de historia. Claro. No es lo mismo. Pero bueno, sí, dale. Pero bueno, es un tema, digamos, que aparece recurrentemente. Muchas veces lo charlamos con Lu esto de las madres o padres que se quejan de por qué no les enseñan a mis hijos como me enseñaron a mí. ¿Por qué no enseñan como me enseñaron a mí? ¿No? Además, ese es el parámetro principal. Bueno, quizás estaba mal como te enseñaron a vos. Sí, o quizás no, discutirlo. Y también creo que empalma un poco con todo este debate, digamos, de la situación actual de la educación y de la dificultad de aprendizaje. Se habla mucho, nosotros hemos hablado, de hecho, del tema de la alfabetización. Uh-huh. Yo siempre tengo la sensación... Y volveremos a hablar. Sí, el tema está con otras visiones y demás. Yo siempre tengo la sensación de que si la gente supiera un poquito más de matemática, se alarmaría más de lo que pasa con matemática que lo que pasa con alfabetización. Pero como en general se entiende poco, nadie se anima a decir, che, no saben nada de matemática. Claro. Pero realmente es también crítica la situación. Y bueno, por ahí mi idea era traer un poco cómo fue un poco variando a lo largo de la historia la mirada y la idea de lo que es enseñar matemática y cómo se enseña matemática, qué cosas se hacen un poco hoy y también qué visión crítica podemos tener de eso, por lo menos para abrir el tema. Herramientas a madres y padres, o para que se quejen o para que no sabemos todavía, pero les vamos a dar herramientas. Sí, y ojalá que sirva también para que otros docentes y demás que nos escuchen, nos digan, che, no, tú dijiste, es una pavada, esto es así, qué sé yo. También tratamos un poco de eso, ¿no? Siempre lo dijimos el primer día, somos nosotros trabajadores de la educación, docentes, que consideramos que tenemos derecho a opinar y a tener una visión crítica y reflexiva y que todos la tenemos. Entonces también y equivocarnos a veces también, obviamente, y reflexionar y volver atrás y cambiar de postura en ciertas cosas, digamos. Tal cual. Así que bueno, un poco yendo para atrás, digamos. Dale. O sea, durante mucho tiempo, en realidad la matemática no existía como disciplina tan separada de las demás ciencias, ¿no? De hecho, no sé, hasta el siglo XIX, todos los grandes matemáticos eran grandes físicos también. Claro. Desde Newton, Leibniz, ¿no? Laplace, que ellos no se ponen a estar en general, venía muy ligado. De hecho, todos los progresos de la modernidad en matemática estuvieron muy vinculados sobre todo a la física y también a otras ciencias y lo que es, digamos, el desarrollo del cálculo diferencial, del análisis matemático y demás, estuvo muy apalancado en eso. Y eso obviamente se trasladaba así también a la enseñanza. Cuando empieza la escuela moderna, la enseñanza de la matemática estaba todavía muy mezclada.
con Con sus la aplicaciones física. prácticas, Claro. digamos, por decirlo de una Ok. manera. Con la física en particular, sí. Y algo de esto todavía sobrevive. De hecho, por ejemplo, una compañera nuestra que era más grande, profesora de matemática graduada de Joaquín B. González, su título era profesora de matemática y astronomía. O sea que hasta hace no tanto, digamos, había una idea de que el profesor de matemática tenía que tener cierto conocimiento y en la propia currícula había de aplicaciones más Eso me concretas. acabo de enterar. Hasta hace muy poco era así, ¿eh? Muchos profesorados eran así de física y matemática, de matemática y astronomía. Lo cual, otro día, no sé si hoy nada da, pero podemos meternos, da para todo un debate también sobre lo que pretenden hacer ahora estas reformas, hablando de lo área, la interdisciplina, y cómo eso de alguna manera existía de otra manera en el pasado, de una manera yo creo que mejor, pero es para otro debate. Sí. Ahora, bueno, tuvimos eso, ¿no? Es decir, y bueno, por ejemplo, uno que hoy seguramente mencione, que es Chevallard, es uno de los tipos más conocidos en didáctica de la matemática, No lo conozco. un francés. Él menciona cómo en el liceo francés, que es un poco el modelo que también va a tomar nuestro país, por ejemplo, bueno, acá tenemos liceos, Claro. aparte por eso, en el siglo XIX y al principio del siglo XX se enseñaba en la secundaria, en matemática, las máquinas simples. Palanca, polea, ese tipo de cosas eran parte de la enseñanza de la matemática. Y bueno, Eso es lo que me mostraste el otro día en la calle. algo de eso Lo de te la conté. aplicación. Bueno, claro, había una idea, digamos, de que la matemática era parte de la enseñanza, eso. Y eso va a cambiar, por distintas razones, pero fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento que se impone lo que se llama la matemática moderna. Que todavía, digamos, de eso uno ve resabios hoy, aunque en algún sentido se desarmó. ¿Por qué surgió la matemática moderna? Ahora charlamos. Surgió la matemática moderna y después desurgió, Claro. digamos. Retrocedió, ¿no? O sea, que ahí pasan varias cosas que se juntan. Por un lado, la propia matemática, esto que usted decía, digamos, de que antes por ahí era una disciplina más integrada a otras, y digamos, Sí. y incluso el lenguaje que hoy se usa en la matemática profesional, llamémosla, es algo relativamente reciente. Digamos, la cosa axiomática y la simbología y demás se impuso definitivamente por ahí en la década del 50 con Bourbaki y grupos matemáticos que impusieron esa disciplina. Y eso se traslada también a la escuela. Y esto algo lo charlábamos el otro día también, se traslada fuertemente porque en ese momento plena Guerra Fría, Sí. ¿te acordás lo que charlábamos el Sí, otro día? sí. Comenta un poco así, ¿no? No me acuerdo tanto para comentarlo. Bueno. Sí, lo de la competencia. Claro. Como, sí, que en un momento los yanquis entraron en pánico, que la Guerra Fría, que se estaban quedando atrás. Claro, los rusos llegan al espacio primero, qué sé Claro. yo. Entonces, el problema es, la culpa es de, adivinen, los docentes. La culpa de que se hubieran quedado atrás en la Guerra Fría y en la carrera espacial específicamente era de los docentes, sí. Pero hasta Entonces, ahí me acuerdo. Bueno, pero ese era, digamos, para situar el tema, entonces se arma todo un debate, se arma un congreso. En su momento, cuando vino acá Morduchov y se lo contó también, el congreso en Virginia, la crisis de la educación, qué sé yo, se hacen muchas cosas, pero entre esas cosas se impone esta idea de enseñar en la matemática escolar desde muy temprano, desde el primer grado, la forma que adopta la matemática moderna en su sentido axiomático y lógico, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, Entonces sería más abstracto eso. muy abstracto, o sea, absurdamente abstracto para lo que Ok, se para se- un niño de 6 años. Claro, capaz que nuestros viejos estudiaron así, por ejemplo, la teoría de conjuntos de la primer grado. Entonces, en lugar de aprender a sumar y restar en los primeros de la primaria, aprendías que es un conjunto, que es un elemento de un conjunto, la intersección, la unión. Yo eso lo vi en la primaria, pero no sé si en primer grado. Claro, bueno, también esto, que algunas hemos charlado y está bien decirlo y todo el tiempo saberlo. Siempre hay una diferencia entre lo que se prescribe, digamos, en los diseños curriculares, ¿verdad? Claro. Y lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en las aulas. Y No, siempre hay además, a veces inercia, quedan, además. claro, inercia, resabios, de repente se enseñó de una determinada manera 20 años, viene de un día para otro un cambio curricular y bueno, la docencia, eso tarda en ir. Sí, a veces con cambiando justeza, las- digamos, porque Sí, ¿por sí. qué vos me venís a decir que lo que yo estoy haciendo está mal? Y bueno, digamos, hay una cierta reacción que es razonable. Y bueno, y después hay cosas que siempre lo que termina quedando es una cosa medio ecléctica. Claro. Pero se impuso en un momento esto muy fuerte, digamos, la idea esta de que había que enseñar matemática tal como
es la forma de la matemática moderna actual, digamos, partiendo de axiomas y definiciones y propiedades y teoremas. ¿Funcionó? Fue un fracaso total. Hay un libro, Shocking. yo leí hace poco un libro buenísimo, de un tipo que se llama Morris Klein, un matemático, Sí. yankee, muy genial, porque es muy ácido el libro, que él critica... ¿Es para todo el mundo? Sí, sí, Ah, sí. O sea, te tiene que interesar un poco el tema, pero Claro, no es que es complejo a nivel técnico. claro. Y se llama ¿Por qué Juanito no sabe leer? No, perdón, ¿por qué Juanito no sabe sumar? No sabe leer, claro. Me fui al otro tema. Sí, sí. Why Johnny can't add, algo así, se tiró en inglés. Y critica medio en vivo, porque esto se está aplicando, como el fracaso que significaba esto, y pretender, digamos, porque ¿cuál era la ilusión un poco de este esquema? Que es que como la matemática, en su estructura lógica, parte de axiomas, de definiciones, y luego con eso uno demuestra teoremas, y uno después esos teoremas se aplica en cosas, ese mismo esquema es el que tiene que seguir el aprendizaje. Lo cual no tiene ningún sentido, digamos. Claro. No fue así históricamente, esto es el resultado, esta forma actual de la matemática es el resultado de una historia y que de la matemática crisis. no y de- empezó por lo abstracto, sino más por lo concreto, por la aplicación, por contar cosas. Claro, y la rigurosidad actual también fue el resultado de muchas crisis y problemas de métodos más intuitivos que se hacían en el pasado. Claro. Entonces, pretender omitir todo eso y que los pibes de 6 años empiecen de es medio raro. Y efectivamente fracasó. En general hubo después un volantazo de eso. Y eso medio nos lleva al momento actual, me parece. Bueno, pasaron cosas, por ejemplo, en el medio hubo otras tensiones. Por ejemplo, acá, en la dictadura de Videla, en un momento quisieron prohibir la teoría de conjuntos en la primaria. Dije que quisieron prohibir la matemática. Casi. O sea, quisieron prohibir la matemática moderna, este esquema, Ok. porque consideraban que era subversiva. ¿Por qué? Porque había conjuntos de personas que interseccionaban con otras conjuntos Sí, de personas. algo así, o sea, una cosa medio torpe y vulgar, pero claro, los términos que se usaban ya les molestaban. Conjunto, clase, vector, decían que el vector era un término que usaban, ¿viste? Los subversivos, y qué sé yo. Entonces hay un intento, y bueno, temas para ver cómo siempre se intersecciona. Sería bueno encontrar la directiva que... Algo te mandé hoy en articulito, después lo podemos poner dale, lo ponemos en el link del debate que se arma al respecto en su momento. Pero bueno, finalmente, más allá de las intenciones Sí. dinosauriescas de Videla, termina habiendo un volantazo más en general a nivel mundial, un poco por esto, ¿no? Por la constatación de que la gente no aprende así, y porque se empieza a desarrollar, por primera vez creo, la didáctica de la matemática como una ciencia en sí misma. Ok. Y entonces empieza a haber gente que se dedica a ver, pero pará, ¿cómo es que los pibes aprenden ¿Cómo les podemos matemática? enseñar mejor matemáticas? ¿Cómo funciona el aprendizaje en la matemática? Una cosa es cómo es la matemática y su desarrollo Ujú. por los matemáticos. Otra cosa, no necesariamente igual, uno puede discutir si eso o si no, cómo eso se traslada a un niño, un adolescente que está aprendiendo esas cosas por primera vez. No, o sea, pensándolo en términos de la historia, por ejemplo. O sea, la parte de hacer historia, no sé, vas a las fuentes, buscas, no sé, lees un documento del señor que tenía 5 siervos de la gleba y tenía 3 corderos y no vas a dar un documento medieval a un nene o a un pibe por ahí de primer año. Bueno, por ahí tenés que empezar por otro lado. Es decir, la forma de hacer historia y la forma de contar y de aprender historia, no digo que no tiene nada que ver, obviamente. Uno en algún momento le va a mostrar lo que es una fuente, cómo trabaja un historiador o una historiadora, pero no podés arrancar mostrándole un documento incomprensible y decir, mira, esto es la historia, porque no va a funcionar. Claro, siempre creo que es un tema de intención, ¿no? Porque hay que buscar, tampoco está bueno cuando el aula y la dinámica de enseñanza-aprendizaje Sí. se vuelve totalmente ajeno a la disciplina en cuestión, ¿no? Claro. Que de hecho con la matemática pasaba mucho eso, porque si uno vuelve a esta primera etapa más ligada a las aplicaciones y a lo técnico, Sí, ¿qué es lo que uno puede criticar? Había una visión muy tecnicista, donde, digamos, lo que los pibes tenían que aprender eran ciertos algoritmos para resolver cosas, entonces cómo se suma y le pido al de al lado y qué sé yo, y, te pido prestado. ¿no? Y un énfasis muy puesto en la técnica, sin una reflexión de por qué esas cosas eran así, por qué esos Claro. algoritmos funcionaban, Sí, porque... que Bueno, bueno, igual suele ser medio la forma en la que todo funciona, ¿no? Es decir, me voy a explicar ahora. dale. Como que pasa algo. Después alguien dice, no, esto está mal. A los bandazos. 180 grados para el otro lado. Claro.
Y después en algún momento, trick, vuelve como... Se acomoda un poco. Bueno, es un poco la dialéctica, un poco de Sí, eso, ¿no? sí. La negación y la superación, qué sé yo, algo hay que tratar de trabajar, sí. Pero bueno, como que uno tenía eso. Después, si uno va a la etapa esta más de la matemática moderna, hay como un sesgo teoricista. Entonces, una idea de Cero que, aplicación. sí, cero aplicación y cero desarrollo autónomo de los estudiantes de esas teorías que se enseñan, ¿entiendes? O sea, las teorías se venden como un producto empaquetado que, bueno, esto es así. Y aprendételo de memoria, más Claro. o menos. Claro. Porque, entonces, frente a eso, lo que la didáctica moderna empieza a enfatizar, sobre todo los franceses, que son los que más marcaron, por lo menos en Argentina, y creo que en gran parte del mundo, lo que se va a hacer, hay un tipo que se llama Guy Brousseau, que es medio el fundador de esta escuela, y lo que de la didáctica de la matemática, él habla de lo que se llama las situaciones adidácticas, las situaciones fundamentales. Digamos, para no hablar, tenemos la idea de que el estudiante tiene que poder construir el concepto, la teoría, el desarrollo en función de un problema, de algo que se lo exige, y no en función de que vos se lo exigís. Claro, sí. Sabe esto. Claro, entonces hay toda una búsqueda. Ahí tenemos, si se puede poner acá, un problema muy clásico que es el de rompecabezas. Uy, qué lujo esto. Por ejemplo, Brousseau propone Espero que me problemas de este vaya estilo. bien. No pasa, para comentar solamente. Este es un problema medio clásico, entonces dice, tenemos un rompecabezas Sí. con estas dimensiones y hay que ampliarlo. Por ejemplo, queremos hacer uno del doble de tamaño Sí. o del triple de tamaño. Entonces, ¿cómo hay que modificar cada pieza para que no se alteren las formas? Sí. ¿No? ¿Se entiende el problema? ¿Por dónde Sí, va? sí, entiendo. O sea, yo tengo este rompecabezas con esas medidas. Ahora quiero uno que en lugar de este lado mida 18, que este lado mida 36. Sí. El doble. Entonces, ¿qué tengo que hacer con cada piecita? Lo mismo. ¿Cómo sería lo mismo? Y el que mide 18, 36, entonces lo que mide 5, 10. Claro. Bien. Perfecto. Entonces hay una búsqueda de desarrollar la idea de proporcionalidad, ¿no? Es decir, entonces, pero digamos, Claro, sí, intuitivamente... iba a decir proporcionalmente Exactamente. hacerlo. Okay, Pero sí. intuitivamente un estudiante que nunca se topó con un problema así puede pensar, bueno, no sé, si a este le sume 18, a todos le sumo 18. Cosas por el estilo. Sí, sí, Entonces, sí. hay una intención de parte Para de... eso me pasa siempre. Me pasa A ver. siempre haciendo a veces hago cuadros de doble entrada y también digo, bueno, si acá le suma, acá hace, entonces de este lado y esto de la proporcionalidad cuesta un montón. Bueno, sí, y No me he después dado sobre eso hay que cuenta. construir Entonces, otras cosas más Yo pensaba que era difíciles. intuitivo la Bueno, idea de proporcionalidad. hay Entonces un- me encontré Claro. con que no, haciendo cuadros de entrada, no, cualquier cosa, no tenía sentido. Cuando daba geografía, Ah, ahora ya no doy más geografía. Cuando daba geografía hacíamos algo que se llama un climograma, sí. que es, ¿cómo se llama? Cuando son las Sí, líneas. un gráfico. Ejes Sí. cartesianos. Claro, ejes cartesianos, entonces uno tiene, ponele la lluvia y otro la temperatura, ¿no? Entonces tienen que hacer, ponele, el de la temperatura es el que es para arriba. No se dice para arriba, pero es el que es para arriba. Entonces pone 0, 5 grados, 10 grados. Bien, entonces digo, bueno, si dejan 1 centímetro entre 0 y 5 grados, entre Claro. 5 y 10 tienen que dejar 1 centímetro. Eso yo al principio no lo aclaraba porque me parecía Obvio, evidente, porque claro. después tenían que hacer unas barras. Ah, Sí, ya tengo perfecto O sea, la se imagen en la cruzaban cabeza. unos puntitos con unas barras, Sí, ¿no? sí. El de la lluvia y el de las precipitaciones Y la temperatura. y no había forma. O ponele, hacían de 0 a 5, 2 centímetros y después dejar 1 centímetro. Y no, pero Bueno, tiene que ser, si va de 5 en 5 y de 0 a 5 es 1 centímetro, de 5 a 10 tiene que ser 1 centímetro. Uf, lo que penaba con esos climogramas. bueno hay un tema interesante que vos colocás, el tema de la intuición. Para mí, en mi reflexión actual de lo que tiene que pasar en la enseñanza de la matemática, Sí, creo que el corazón del problema es hacer intuitivo lo que al principio es antiintuitivo. bien. Y, digamos, no pensar que Claro. la intuición es algo dado y cerrado y que uno nace con una intuición. Claro, yo lo Eh, explicaba, intentaba explicarlo para que hacerlo intuitivo. No, esto es así porque yo lo digo. Claro. Sino fíjate que encuentran la relación entre los 5 grados y un renglón, digamos. Sí. Pero bueno, estos son problemas interesantes, ¿no? Digamos, no.
revalorizar un poco, digamos, a veces también entre los docentes. Sí. Muchas veces nos pasa. También por esta cosa de que siempre, la sensación de que te vienen a imponer esquemas y cosas, hay un sector que tiene cierto desprecio contra el pedagogicismo, digamos. ¿Cómo es que le dicen? Y está la idea de los pedagogos. Yo tenía un compañero, Joaquín González, que hablaba de o la alpedagogía. Claro, sí. Gente muy reflexiva. Claro, ¿viste? O sea, yo en un punto logro empatizar porque yo soy muy crítico de esto, de que vengan a imponerte estos enseñacistas así. Sí. Pero tampoco hay que despreciar gente que reflexiona. Claro, y gente que reflexiona sobre problemas que realmente no son triviales. Claro. ¿Cómo hacemos para pasar de este estado de conocimiento a este otro? ¿Cómo hacemos para esto que no es intuitivo sea intuitivo? ¿Cómo hacemos para que el conocimiento que se va incorporando no sea una repetición memorística de algo que no puedes aplicar, sino que lo puedas llevar a interpretaciones y más? Bueno, entonces, a partir de los 70, 80... a partir de Brousseau, bueno, Chevalard que yo mencioné antes es discípulo de Brousseau, empieza toda una investigación que podríamos llamar científica, digamos una investigación metodológica fundada en torno a la didáctica de la matemática y cómo enseñar matemática. Que para ese tipo de problemas, bueno, hay otro, no sé si se puede poner ahí, que yo, lo trabajamos alguna vez en el profesorado y yo lo incorporé y lo uso bastante cuando doy clase, sí. Que es el problema del barril, lo llamábamos. La idea es tenés un barril grande que se llena con un aceite, sí. Algún líquido, y lo tenés en una balanza. Y entonces tenés recabado distintos pesos. Con tantos litros sabés que pesa tanto. Entonces, no sé, con 20 litros pesa 23,8 kilos, marca sí. La balanza ese peso, con 25 litros marca 28. Y una pregunta puede ser, bueno, ¿cuánto va a pesar con 45 sí. litros? ¿Me estás preguntando a mí? Si quieres responder, responde. Si no, te digo cuál es el... No, decime. Digamos, no, la de 3 simple haría bueno, yo. Eso suele pasar. Que es, la regla de 3 simple es la idea de la proporcionalidad, digamos. Es una regla práctica, claro. Pues la proporcional. La intuición nos lleva a la proporcionalidad. Entonces decía, bueno, si con una forma fácil de decirlo sería si con 20 pesa en 3,8, con 25, 28, sumo. Pará, dije regla de 3 simple y me vino este recuerdo. Yo siempre fui muy buena alumna. Tampoco fui a grandes escuelas, qué sé yo, fui a escuelas de gente normal, pero me gustaba la escuela, era buena alumna, me gustaba estudiar. Siempre re buena alumna. Entró primer año, o sea, la primaria hizo en una escuela, la secundaria en otra. Entró primer año, la profesora de matemática, no sé qué, no sé cómo hacer esto. Y regla de 3 simple, dice. Y yo tipo, ¿regla de qué? ¿Cómo no sabes regla de 3 simple? Y claro, no sé, había habido ahí evidentemente un choque entre... El clásico choque entre séptimo grado y primer año. O sea, tipo, ¿cómo no sabes? Esto lo tenés que saber. Y yo entré en pánico y ahí, bueno, mi hermano Lautaro, que iba al Huergo, a un industrial, me explicó muy pacientemente regla de 3 simple, que lo tuve que aprender de mi hermano. Ya arrancaba primer año porque me enseñaron otras cosas, conjuntos, por ejemplo, que me acuerdo de la primaria, y no me enseñaron regla de 3 simple. Bueno, la regla de 3 simple también, ¿no? Es un ejemplo, para mí, de esta cosa bien tecnicista de la matemática. Claro, porque la regla de 3 simple es un algoritmo que la gente aprende, que piensa claro. Que se aplica en cualquier cosa, no importa el contexto. Entonces, ¿y por qué no? Bueno, genera muchos problemas. Claro. Ojo, también después me detengo en eso, también es un problema no tener ninguna técnica. Pero acá, por ejemplo, pasa eso. Uno puede estar tentado de hacer alguna regla de 3 o de pensar esto, bueno, si con 20 litros pesaba tanto y con 25 pesa tanto, con 45 sumo. Sí. Eso no da. ¿Por qué? Porque en el peso que te está marcando la balanza, están los litros de aceite, pero también está el barril. Claro. Y cuando vos sumás barril con 20 litros más barril con 25 litros, estás contando 2 veces el barril. Y ahí entonces regla de 3 tampoco funciona. No funciona. Claro. Ya no hay una proporcionalidad directa. Acá la Produ está sorprendida también. Bien. Pero necesito saber el dato de cuánto pesa el barril. Bueno, lo podés averiguar a partir de la otra que tenés. Entonces, claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Este es un problema que, bueno, ahí está el título, no se ve. Yo lo uso, por ejemplo, para introducir lo que se llama la función lineal. Que no sé qué. La función lineal es una relación entre valores que tiene una parte proporcional y una parte fija. Como esto. Claro. O como el precio del taxi, un ejemplo famoso del taxi, que tenés un precio fijo cuando te subís. Bajada de bandera. Y después, lo otro es por la cantidad de cuadras recorridas. Pero hay un precio fijo y uno... Creo que es entre cuadras y tiempo igual. Bueno, sí. Pero para simplificarlo, digamos que... Sí. Entonces tenés que tener en cuenta esas dos partes. Entonces, ¿qué es lo que cambia solamente? Un problema así, capaz que problemas de este estilo, más o menos, aparecieron muchas veces en esa matemática. Lo que enfatizan este sector de Brousseau, Chevalard, los que proponen, digamos, esto que
a veces se llama como nueva didáctica, porque ya tiene 50 años, Sí. es no pensar el problema como el resultado final del recorrido. Entonces yo empiezo, te explico, te defino, una función lineal es esto, la formulita es así, Ok, se grafica ya así, entendí. pi, 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 y ahora, bueno, problema de aplicación. Y vos aplicás una fórmula. Claro. En cambio, en este enfoque uno dice, no, bueno, partamos de esto. Partamos de este problema. Yo te doy este problema. Pensalo con las herramientas que vos tenés. Mm. Y la expectativa... O sea, vos te Es das cuenta que con las que tenés por ahí no lo Claro, podés lo ideal es resolver. que el problema tenga herramientas... O sea, que vos con las herramientas que tengas no lo puedas resolver, pero sí puedas darte cuenta que algo falla. Como en este problema puede pasar porque vos haces alguna suma de esas y después, che, pero esto no es lo que me dice la tablita que tenía que pesar. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y la idea es tratar de impulsar a que el estudiante se choque un poco, ¿no? Y en esa retroacción, le dice Rousseau, que genera el problema sobre Sí. el estudiante, puede ir desarrollando nuevos conceptos y demás. Entonces, hay una idea copada, ¿no? Sí. O sea, ahí hay un docente que cuando te chocas con eso te dice, bueno, está Claro. esto, Bueno, te introduce nuevas herramientas. eso es todo un debate. En un momento hubo una interpretación de esto que corría mucho al docente Ok. y que empalmó con esta idea del docente facilitador. Te estaba por decir exactamente eso. Sí. Por eso, en algunos debates, ¿te acordás? Pero que no, o sea, como me lo comentabas vos, yo no me parecía que estábamos hablando de un docente facilitador. Pero bueno, se puede Ah, tomar así, y si uno tiene, si hay una mala intención, digamos, Claro. que para mí es parte de lo que nosotros hemos discutido mucho, esto de cómo, qué responsabilidad le cabe al progresismo en la crisis educativa. Ujú. Mi interpretación un poco es esa, que hay mucho de la cosa más constructivista, porque Rousseau se apoya mucho en Piaget y en su... Sí, además ya dijiste, va construyendo. Claro. Sí, era. Que fue tomada para mí de una forma Para el muy mal. malversada, claro, por la burguesía, por los gobiernos, para llevar un vaciamiento. Pero Sí, no sí, necesariamente para, va por ahí. Envolver un vaciamiento en un lenguaje progresista Claro. que haga más difícil enfrentarlo por momentos también. Claro, además porque O más esto- difícil identificarlo y después enfrentarlo. y sobre todo porque esto aparece en reacción a una cosa que era muy criticable. A la cosa memorística, a la teoría de conjuntos en primer año, una cosa que sí era absurda. Entonces aparece como rechazo a eso, Sí. una cosa de, bueno, no, pero que el estudiante construya más sus conocimientos autónomamente y qué sé yo, y entonces el docente... pero bueno, si uno, digamos, se apropia de esto de forma positiva, no degrada el papel del docente, al contrario. Porque el docente tiene que, en algún sentido, el docente tiene que ser no solo tener el conocimiento disciplinar, sino también desarrollar el conocimiento pedagógico y metodológico, cómo presentarlo, y tratar de combinar las dos cosas. Sí, sí, obviamente. Y no es que lo disciplinar no importa, como nos quieren hacer creer un docente muchas veces que en la interpretación. interactúa con su estudiante, con los conocimientos previos que tiene este estudiante, y no Claro. un docente que es una cosa ahí parada diciendo cosas magistralmente, digamos. Esa idea del docente, porque claro, ahí está la tensión y muchas veces se confunde eso. Esa idea del docente, la clase magistral, hablando todos callados, antes había respeto. Bueno, qué sé yo, si eso era respeto. Tantos callados te tenían pánico, le podían pegar el docente Claro. a los pibes. Qué sé yo, viste, el miedo y el respeto. Entonces, sí, obviamente puede ser malinterpretado como el docente que facilita, pero yo no lo veo así en la concepción que yo y que vos, creo, tenemos de la docencia. Es más un docente que interactúa y que va construyendo un conocimiento con los Claro, estudiantes. tal cual. Y acá, y en particular, cuando se trata de la matemática, hay como una recuperación para mí que está muy buena de lo que es efectivamente el desarrollo de la matemática, ahí sí como ciencia. Mm, Porque es un poco lo que hablábamos antes. El matemático profesional, científico, el que investiga, tampoco desarrolla la matemática, axioma, definición, teorema. Eso es el resultado final después de mucho trabajo. Mm. Primero una exploración, una cosa intuitiva, Claro. ¿no? Cierta ambigüedad de los conceptos. Eso es natural que esté. Y se precisa después. Entonces, pretender que los estudiantes empiezan desde el final es también, digamos, Bueno, pero medio más inviable. que, o sea, es porque también que sepan la fórmula y listo, sería algo así. Ese pretender que empiecen desde el final. Bueno, sí, o sea, según el caso, digamos, puede ser o por, digamos, hay que ver siempre si hay maldad o miopía, ¿no? Creo que durante mucho tiempo, digamos, había poca problematización de esto y se asumía que, bueno, si la matemática se estructura ahora de esta forma,
axioma, teorema, demostración, pim, bueno, que se enseña así, porque así, y no problematizar, bueno, cómo se llevó eso y cómo se desarrolló. Ahí nos marcan que ya, mira, hablé mucho más de lo que yo esperaba. Yo Pensé que no también. tenía tanto para decir. Pero bueno, me parece solamente para decir algo más y no hay por qué cerrar, pero creo que ahora, o sea, está bien tomar esto y tratar de reabsorberlo críticamente, porque hay de vuelta un intento de bandazo. Para el lado de Una vuelta, regla de tres simple. claro, Ok. algoritmo, le pido al de al lado, y cierta cosa, por ejemplo, bueno, el otro día escuché, por ejemplo, la presentación esta que se hizo en el Senado Sí, no la terminé de escuchar. Sí, del programa de enseñanza matemática de Chubut. sí. La escuché porque estuvo Andrés Rienning, que estuvo aquí con nosotros, dijo algo, se viralizó, dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Ujú. Y me impresionó negativamente. Porque, bueno, hay una cosa, parte un poco de esto, de, bueno, un cuestionamiento a lo que se viene haciendo. En general, los que cuestionan esto ahora hablan de la defensa de la instrucción directa. En contra de la idea de que el estudiante construya, Ok, sí. Yo le defender la instruyo, transmisión yo, directa, claro, hay que instruir. Lo cual, digamos, no puede tomarlo, no creo que sea una boludez. De hecho, yo en mi propia práctica docente, por ahí, en mi formación me copó mucho esto, y después también me fui dando cuenta que en un momento, Las dos cosas. claro. Hay que hacer las dos cosas. y hace falta sí, cierta rutina, cierta técnica, digamos. Si todo es reflexionado y todo es, en el momento cuando es algo muy complejo, no puedes enfrentarlo porque cada paso tenés que estar reflexionando y por qué esto vale. Claro. Hay cosas que hay que naturalizar, digamos, las tablas hay que naturalizarlas. Yo eso lo comparto, O sea, digamos. comprender la Hay una instancia de multiplicación comprender y después en un momento de repetirlo hasta que sea más o menos natural. Y que porque si estás poniendo todos tus recursos mentales en algo tan simple, no vas a poder llegar nunca a lo complejo. Entonces creo que algo de eso hay. Pero después, digamos, si Lo de la conferencia. Claro, por eso. Entonces parten un poco de esta ahí, de la defensa de una instancia de práctica, repetición y qué sé yo. Pero después hay cierto fetiche, a mi entender, como por ejemplo, volvamos a llamar las cosas como son. Decía el profesor Caray. Entonces, no hablemos, por ejemplo, yo dicen mi hijo en la escuela, ahora cuando tienen que sumar números grandes, hablan de los 100, los 10 y los unos. Está más o menos piola, qué sé yo. Es lo mismo que decir. Claro, entonces las esta señora decía, centenas, las no digamos decenas. 10, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, no, tenemos que volver a poner los nombres de las cosas como eran. Hay como toda una cosa, me parece que pasa frente a una evidencia de que las cosas andan mal, de que venimos haciendo un cierto enfoque y los resultados son malos, de buscar una vuelta al pasado en cosas medio caprichosas. Claro, sí, entiendo. ¿Te acordás ese que leímos una vez, el español? Que terminaba casi en que hay que pegarles. Empezamos a ¿no? leer un libro. Che, qué bueno esto que dice, che, qué bueno este libro, como que bueno, planteaba ciertas cosas que estaban mal y en un momento, yo estaba leyendo, me acuerdo que no sé si te llamé o te mandé un audio tipo, Juan dice que hay que pegarle a los pibes. Como que se iba al carajo el chabón. Claro, empezaba a hablar, era un profesor de historia, no O sea, empezaba defendiendo. literalmente decía que había que pegarles. Sí, se iba mal. Digo, che, dejemos de leer este loco. Entonces creo que esto, bueno, siempre tendré a ser una cosa exhaustiva hoy de cómo fue avanzando esa matemática, pero creo que pasan cosas parecidas con todas las disciplinas y hay hoy una cierta reacción conservadora frente a eso, Sí. que sin apropiar, digamos, corriendo al costado, muchos aportes interesantes, que digo, que por ahí fueron mal implementados, fueron mal versados por el gobierno que fuera, pero que uno puede tomar, correr todo eso y volver a un pasado medio mitológico, que bueno, Sí, tampoco además suena que que vaya por ahí. no lo vamos a desarrollar mucho ahora porque además es algo que siempre decimos, pero pensar en aplicar algo del pasado, la sociedad es otra. O sea, La escuela es otra. La escuela es otra, la sociedad es otra. O sea, pensar cualquier cosa sin pensar en que el 60% de los niños, o no sé si más, de la última estadística, están bajo la creo que línea de pobreza. 66 dio el último dato. 66% de los niños bajo la línea de pobreza, bueno, la verdad que primero tendríamos que pensar en eso. Y que a la escuela secundaria iba el 10% de la población y ahora vienen todos, o se supone que vienen todos. Exacto. Es una cosa así. Sí. Entonces ya desde el vamos, aplicar una receta de hace 50, 70 años, no va. Pero bueno, un aporte desde mi disciplina y bueno, ahora tengo que pensar espero algo que yo. prepare Lu para la próxima. Bueno, gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos.